¿cómo podríamos nosotros detectar de manera precoz situaciones para trabajarlas con los grupos? Bueno, yo creo que ahí lo que hace falta es que para detectar se sensibilice. Es decir, tú no puedes detectar algo si no conoces cómo se desarrolla ese algo. Por tanto, tanto la gente que estáis trabajando en el servicio de juventud como en las distintas formaciones, en la medida en que se abordan estos temas, los temas salen. Cuando tú trabajas con un grupo de jóvenes, las violencias machistas que tienen lugar a sus edades, es cuando la juventud habla, cuando las chicas empiezan a hablar, cuando ven que están en un espacio seguro que les permite hablar. Y para mí esto es lo primero que hay que diseñar. Cuando estamos con jóvenes, ese espacio tiene que ser un espacio seguro en el que no se culpabilice, no se cuestione, no se victimice a las mujeres que lo han sufrido, sino que se acompañe y se apoye a esas mujeres en todo el proceso, ¿no? En el proceso que quieran, de denuncia o de no denuncia. Entonces, bueno, una de las cosas que hay que hacer en primer lugar es que estas mujeres y que los hombres, porque debemos de tener una cosa muy clara. Cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de un problema de los hombres que sufrimos las mujeres, y esto hay que dejarlo muy claro. ¿Esto significa que todos los hombres son agresores? No. Esto significa que hay hombres que son agresores y el problema es de ellos. Por tanto, no podemos abordar únicamente el trabajo hacia las chicas que posiblemente pudieran sufrirlo, sino también a los chicos que pudieran ejercerlo. Y por tanto hay que destinar talleres para unas y para otros para un abordaje diferencial en cuanto a la posición que puedan tener una y otro en el proceso de violencia. Y en el proceso de violencia, la violencia de género es aquella del hombre a la mujer por el hecho de ser mujer y que tiene lugar de manera desproporcionada en cualquier ámbito de su vida. Entonces estamos hablando de que los victimarios son hombres y las víctimas son mujeres. Y por tanto las intervenciones de sensibilización deberían de ser diferentes para unas y para otros, aunque después hubiese intervenciones comunes. Pero si hacemos ese tipo de espacios, yo creo que podemos avanzar mucho en la detección, no solo en la toma de conciencia, porque la macroencuesta de violencia contra las mujeres de 2019, que acaba de salir hace recientemente un mes, nos dice que las jóvenes son más conscientes de las formas de distintas formas de violencia que las más mayores. Por ejemplo, el acoso sexual y el acoso callejero. ¿Por qué son más conscientes? Porque hay mayor toma de conciencia por parte de esas jóvenes, y en la medida en que las jóvenes tienen conciencia, saben detectar la violencia y por tanto la identifican y por tanto la denuncian.